Entonces, a ver, swap, a ver, acá están viendo esto que dice desarrollo multipolar. Sí, sí, se Sí, ve. profe, se ve. Excelente. Y como siempre me va a costar ver el chat, así que idealmente, nada, hablen. Los que no pueden hablar, obviamente, pero se entiende. Bueno, la clase de hoy va a ser mucho sentate y hace la cuenta, ¿sí? Porque la verdad es que desarrollo multipolar es eso. Son cuentas más feitas, o sea, ni siquiera son tan terribles, pero bueno, bastante desarrollo de Taylor y todo eso. Así que, bueno, esperemos que no sea muy pesada. Y bueno, empecemos. Entonces, la gracia del desarrollo multipolar es porque, como vimos la vez pasada, el campo a veces lejos de la distribución es muy distinto que lo que podríamos ver cerca. ¿Se acuerdan cuando hicimos la esfera cargada la vez pasada? Que vimos que efectivamente teníamos la carga puntual. Y bueno, y hoy también lo vieron un poquito con la vaca cargada. Y bueno, entonces la gracia de hacer la expansión multipolar es para ver justamente cómo se vería una distribución de cargas muy lejos de la misma, ¿sí? Entonces, esta es la expresión de la expansión multipolar en la cual tenemos lo siguiente. Tenemos que el potencial, esta es la expansión multipolar del potencial, ¿no? El potencial va a ser igual a una constante, que es la constante que siempre le ponemos al potencial adelante, más un término que va como la constante K por Q sobre R, donde Q va a ser la carga total, o también llamado momento monopolar. Y luego vamos a tener, el siguiente momento va a ser el momento dipolar, que lo llamamos P, que va a ser K por P escalar R sobre R al cubo, módulo de R al cubo, más momentos de orden superior, que con los cuales no nos vamos a preocupar, pero bueno, cuadrupolar, octupolar, etcétera, etcétera, etcétera. En general, nada, llegamos a dipolar. Si uno tiene que pasar de ahí, la verdad que no está bueno. Cuando lleguen a teórica 1 lo van a tener que hacer, pero por el momento innecesario. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos justamente estos momentos? ¿No? Bueno, si tenemos una distribución de cargas puntuales, como bien dije al principio, Q es simplemente la carga total, entonces va a ser la suma de las cargas, ¿sí? Entonces, sumatoria de todas las cargas IE que tenga, ser Q1 más Q2 más Q3 más, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que el momento dipolar va a ser la carga Q por la posición, ¿sí? Entonces, justamente dependiendo dónde esté cada carguita, va a ser el momento dipolar. Y si queremos que esta distribución, en lugar de ser puntual, sea continua, es simplemente reemplazar las sumatorias por integrales, ¿sí? Entonces acá tenemos de nuevo, Q es igual a una distribución, acá la puse ρ para ponerla más general, pero podría ser una lambda o una sigma también, integrada en volumen, lo que hoy le preguntaron a Juan y la vez pasada me preguntaron a mí, pero lo repito de nuevo, D3R es justamente la diferencial cúbico, ¿sí? O sea, es decir, que estoy integrando en volumen. O sea, en vez de, yo, a ver, ¿cómo hago? A ver, ¿por qué no está escribiendo? En vez de hacer esto, el motivo por el cual no hago esto es porque se pueden confundir que estoy hablando acá del potencial, ¿sí? Entonces, prefiero escribir D3R y listo, y no tener ninguna confusión. Y bueno, y después acá, para el momento dipolar, tenemos lo mismo, pero acá se le agregó la R, ¿sí? De la posición de, bueno, o sea, estoy integrando en R, con lo cual va a ser la posición de cada una de las particulitas, o sea, yo tengo una papa acá y son muchas particulitas, y bueno, voy a tener la posición de cada una de ellas, ¿sí? Esto lo vieron en la teórica, pero bueno, no viene mal repasarlo. Y bueno, entonces,
Cuando simplemente lo integramos, ¿por qué el potencial con la integración directa? Eso me quedó, no sé por qué está escrito eso. Pero bueno, el momento monopolar, como ya vieron en la teórica, no depende del origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque es simplemente sumar, eh, sumar carguitas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una carguita acá y otra carguita acá, esta es una Q y esta es otra Q, no importa si yo me paré acá y las estoy viendo así, ¿sí? Porque a la larga es simplemente una sumatoria de las QI. Ahora bien, a P sí le puede importar dónde está el origen, que como vieron en la teórica, va a depender únicamente, no, mentira, siempre va a depender del origen de coordenadas a menos que no haya momento monopolar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a verlo. Supongamos que desplazamos el origen, ¿sí? Tal que ahora tenemos una nueva R, que va a ser un R menos A. Es decir, antes habíamos calculado el momento monopolar desde este punto acá, y ahora lo estamos calculando desde este punto acá, ¿sí? Entonces, antes hacíamos esto, y ahora estamos haciendo esto, ¿sí? Es diferente. Entonces, el nuevo momento dipolar P va a ser ¿quién? Bueno, la distribución de cargas es la misma, pero el R en el cual estoy integrando, no el R en que estoy integrando, sino la posición va a ser distinta, ¿sí? Porque estoy desde un punto diferente. Entonces, reescribo R' como R menos A, y cuando integro, bueno, esto lo puedo separar justamente en dos integrales, ¿no? Y lo que vemos es que esta integral es efectivamente igual a la original, a la que tenía la diapositiva anterior, mientras que esta parte de acá va a ser simplemente la carga Q. Con lo cual, el momento dipolar primado va a ser igual al momento dipolar original menos el monopolar o la carga total corrida la distancia, la distancia que me corrí. Y bueno, entonces, acá justamente lo que vemos es que si Q es 0, P' es igual a P. Es decir, que no importa el origen de coordenadas, no importa dónde lo ponga, P va a ser siempre la misma, ¿sí? Y bueno, y esto en realidad se puede mostrar para órdenes superiores, pero como dije al principio, no nos vamos a preocupar por ello. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora vamos así ir ya con un ejercicio, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Gaby, a mí se me cortó un Sí. toque. ¿Podrías repetir por qué tachaste el Cúmora? Si Q es 0, en este caso. Si Q es 0 y tacho Q por A, P' es igual a P. Eso quise decir. Ah, ¿Sí? ok, gracias. Excelente. Bueno. Entonces, el ejercicio 14 nos va a dar esta distribución de cargas, ¿sí? Distribución justamente, ¿cómo se dice? Em, bueno, de cargas puntuales, no continua. Y lo que nos va a preguntar es cómo se ve desde lejos, ¿sí? Entonces nos va a pedir que calculemos el campo muy lejos, para lo cual vamos a sacar la expansión multipolar del potencial y derivándola vamos a llegar al campo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando tenemos una distribución así? Bueno, primero, antes que nada, vamos a calcular Q. Si Q es 0, nos va a sacar un par de problemas. Pero, bueno, Q, como veremos, no es 0. ¿Por qué? Porque tenemos tres carguitas, una vale menos 3Q, la otra vale más Q, entonces Q vale esta cosa, menos Q. ¿Ok? Y bueno, entonces ahora P sí va a depender del origen de coordenadas, y elegí, esto es indistinto, yo elegí el origen de coordenadas acá, ¿sí? En este punto que une la recta Q y la otra Q. No había ningún motivo para hacerlo así, la verdad es que lo pueden hacer en donde quieran, ahí medio así. No sé ni siquiera si es la más fácil, sinceramente. Es simplemente el modo en que le hice. Bueno, entonces, ahora para calcular el momento dipolar, lo que vamos a usar es justamente la expresión esta, ¿sí? Que va a ser simplemente la sumatoria sobre las cargas
dependiendo de dónde esté cada carga. ¿Ok? Con lo cual, bueno, vamos a tener la primera carga. Deme un minuto que quiero ver algo. Quiero ver si puedo poner. Oh, no, no puedo. No importa. Perdón, me perdí. Acá tenemos, entonces el momento dipolar va a ser, primero, esta carga Q por D2 en menos X, ¿sí? ¿Qué va a ser esta carga de acá? ¿Ok? Entonces, esta de acá es esta de ahí. Luego, ¿le puedo cambiar de color? Sí. Luego, uy, ahí, perdí el mouse. ¿Dónde estoy? Bueno, no sé por qué perdí el... Bueno. No. Acá está. Ah, ahí está. Luego, esta de acá va a ser esta de acá. Y finalmente, esta que tenemos acá va a ser esto que está acá, ¿sí? Entonces, a cada carguita, lo único que estamos poniendo es el valor de la carga por el punto donde está respecto del origen de coordenadas, ¿sí? Y bueno, acá lo único que tienen que hacer es usar Pitágoras para decir, bueno, en realidad h es esta altura de acá, ¿no? Esta de acá. Entonces, bueno, decimos que d cuadrado es igual a h cuadrado más d cuadrado sobre d sobre 2 al cuadrado, ahí está. ¿Sí? O sea, base, o sea, no, triángulo rectángulo. Entonces, cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, y reemplazando entonces h por todo esto de acá, llegamos a la expresión para P. ¿Sí? Y bueno, entonces ahora que tenemos la expresión de P y Q, lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo en la ecuación original que teníamos para expansión multipolar. ¿Sí? Bueno, entonces, acá tenemos por un lado el B0, que de nuevo, irrelevante, lo ponemos donde se nos ocurra. Después, donde teníamos K por Q, acá la Q grande, recuerdan que justamente vimos que simplemente valía Q chica sobre R. Y acá, donde teníamos P, ponemos, bueno, P va a ser, bueno, toda esta cosa de acá. Ah, y perdón, una cosa que pasó que acá está relevante, que me olvidé de aclarar, la dirección de P, ¿sí? Este de acá se cancela con este, entonces me quedo únicamente en la dirección I, ¿sí? Entonces, el momento dipolar es una cosita, una flechita que va para arriba. Y bueno, entonces, acá tenemos el valor que calculamos por I por R. Y cuando hacemos el producto escalar acá, bueno, simplemente, o sea, recuerden que R, no sé, espero que lo tengan en cuenta, pero cuando la convención es que cuando está en negrita es lo mismo que un vector, ¿sí? No sé si Hernán lo usa así, pero bueno, en los libros se usa de esta manera. Así que yo toda la clase pasada, cada vez que tenía una negrita, era un vector. Y en esta lo mismo. Y bueno, entonces R va a ser en realidad X y Z, ¿sí? Con lo cual, lo único que tenemos que hacer acá es, bueno, I por R va a ser el del medio, o sea, I, entonces me queda acá I, ¿sí? Y bueno, este es el potencial. A orden 2, a orden dipolar. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, profe, todo perfecto. Excelente. Bueno, porque ahora lo que hay que hacer es
llegar al campo. Y para eso, lo único que hacemos es em, calcular el gradiente. Bueno, ahora bien, calcular el gradiente no es muy simpático, va a ser medio un infodump esta parte, pero, o sea, la realidad es que es una boludez, ¿sí? O sea, hacemos e de x es igual a menos la derivada en x, ¿sí? Entonces, menos la derivada en x de la primera parte, bueno, la constante me va a dar 0, pero entonces menos el término monopolar, que va a ser k por q sobre todo esto. Recuerden que justamente módulo de r lo tienen que escribir así, ¿sí? Entonces va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a lo medio, menos la derivada en x del término dipolar, que bueno, toda esta es la constante, acá arriba hay un y va a ser a la larga lo mismo, ¿no? O sea, todo esto va a salir constante para afuera, pero acá la diferencia está que este era el cubo, con lo cual está a la 3 medios, ¿sí? Y este de acá es r cubo, ¿sí? Y bueno, nada, esto es hacer la derivada, que es fea, pero es simplemente una derivada. Y entonces, bueno, queda la parte de abajo. O sea, porque acá arriba tendríamos 2x, pero cuando tenés el sobre 2 se te van, ¿sí? Entonces te queda k por q por x. Y acá te queda, bueno, te sale un menos de que esto está a la 1 medio, pero está dividiendo. Entonces acá sale este menos. Y el denominador simplemente se convierte a la 3 medios. ¿Ok? Y bueno, y acá es exactamente lo mismo, pero lo que cambia es la constante, ¿sí? La constante acá, bueno, se le suma un i, que no derivé porque estoy derivando en x. La constante es diferente y bueno, y acá en vez de tener 3 medios, tengo 5 medios, así que acá salía en realidad 3 medios, y 3 medios por 2, por toda esta cosa de acá, el 2 se me va con el 2, me queda un 3 más, entonces este 3 se me convierte en un 9, fin, ¿sí? Es hacer la cuentita. Y bueno, en Z va a ser lo mismo, ¿sí? Porque no hay ninguna diferencia entre el campo en X y el campo en Z. Pero en Y es un poquitito menos simpática porque teníamos el segundo término, que a ver, este de acá, ¿sí? Tenemos esa I ahí arriba. Entonces, nada, es una boludez igual, ¿no? O sea, el primer término es lo mismo, pero acá tenemos que hacer la regla de la derivación, o sea, primer término derivado, o sea, el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, sobre el de abajo al cuadrado, ¿sí? Esta cosa de acá, que de nuevo, una constante con cositas feas, y que cuando la reescribo tachando un poco estas cosas, me queda acá. Un término, el término monopolar es igual que el que teníamos para X y para Y, y para Z. Y en este término, bueno, me quedaron dos partecitas, ¿sí? Una que va simplemente como 1 sobre eh, R cubo, y acá otra cosa que va como I cuadrado sobre R quinta. ¿Ok? Y bueno, uniendo todo, juntamos todo y escribo justamente por comodidad, digo, ah, bueno, pero puedo escribir que R es igual a X y Z. Y bueno, me queda simplemente K por Q por R sobre el módulo de R al cubo, más K por Q por la raíz, por 3 raíz de 3, bla, 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 la constante está de acá. Y bueno, la dirección acá va a ser en I, ¿sí? O sea, pues me queda una parte en I, que es esta de acá. Este de acá solamente está en I, mientras que este de acá se repite en las tres partes, en EI, EX y EZ. Entonces me queda este de acá que está solamente en EI, con lo cual tengo que agregarle, explicitarle, digamos, el versor. Y acá me queda menos 3R sobre R quinta. ¿Ok? Una cuentita fea, pero la verdad que tampoco es muy difícil. Y a ver, ahí me dice, se podría usar esféricas también, aunque las formas de las derivadas son distintas. Sí, supongo que sí, pero creo que o sea, en realidad puedes usar el sistema de coordenadas que quieras.
yo elegí cartesianas porque es lo más natural, por la forma además de mi distribución, ¿no? O sea, tengo un triangulito, como que escribir esto en esféricas no sé si sería tan fácil. Vos decís porque se me ocurre que quizás decís, bueno, pongo esto acá y entonces todos estos están a la misma distancia R. Podría ser, podría andar. Después derivarlo es más difícil, así que no sé. Probalo. Si tenés ganas, eh, no perdés nada y haces un ejercicio que puede llegar a ser interesante. Pero bueno, ¿estamos? Bueno, el que callo otorga, así que voy a considerar que sí. Bueno, Sí, sí, ahora, vamos bien. excelente. Sí, el origen lo cambiaba, ¿no? Porque como bien dijimos, si Q es distinto de 0, va a depender del origen. Así que veámoslo un poquito. Cambié el origen acá, en realidad que se fue cambiar el dibujito porque me era más difícil cambiar el origen. Pero bueno, ¿sí? O sea, ahora la carga Q está acá y, o sea, intercambié una carga Q con la carga menos 3Q, ¿sí? Que es lo mismo que intercambiar el origen, ¿no? O sea, simplemente me giré la manera en que lo miré. Bueno, entonces, Q va a seguir siendo la misma, porque Q es simplemente sumar las tres cargas. Así que Q grande, el momento monopolar, va a ser simplemente Q más Q menos 3Q es igual a menos Q. ¿Sí? Y bueno, P sí es la que va a cambiar. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a ver, la diferencia fundamental, cuando lo resto, es que más allá de que, bueno, sí, las constantes son un poco distintas, que yo acá tengo 2 y acá tengo menos raíz de 3, bla, bla, bla. Pero sobre todo, ven que ahora el momento bipolar está en dos direcciones, está en X y está en Y. ¿Sí? Y acá es donde además me doy cuenta que siempre hay un... De nuevo, no les puedo asegurar que el que yo haya elegido al principio sea el mejor, no me consta, puede ser que haya alguno más lindo. Em, pero este es seguro, es peor, porque cuando yo calcule, voy a tener justamente, voy a tener P por R, ¿sí? Va a tener una dirección, va a tener una parte en X más una parte en Y, ¿sí? Mientras que antes simplemente existía la parte en Y. Entonces, bueno, lleva quizás un poquitito de intuición y de trabajo ya poder hacer esto así con naturalidad. Pero bueno, lo van trabajando y de pronto se dan cuenta, che, pará, si esto yo lo pongo acá, me voy a comer un garrón haciendo toda esta cuenta horrible, mientras que si lo pongo en este otro punto, bueno, de nuevo, la cuenta no es, a ver, ¿era una expresión medio feucha? Sí. ¿Era tan terrible? No, la verdad es que no era tan terrible. Em, y bueno, cuantas menos cuentas tengas que hacer, menos chances tengo de equivocarme en una de ellas. ¿Ok? Así que bueno. ¿Y qué pasa, en cambio, si tenemos una nueva configuración de cargas, que va a ser esta acá, en la cual, en vez de tener menos 3Q, tenemos menos 2Q? Entonces, bueno, la primera diferencia va a ser justamente que Q va a ser 0, ¿sí? Porque Q más Q menos Q, 0, ¿sí? Entonces, bueno, P no va a depender del origen de coordenadas, ¿sí? Y bueno, ahora de nuevo elegí ponerla acá entre Q y Q, el origen, para calcular el momento dipolar. Y bueno, simplemente reemplazando la carga por la posición de la carga, que está en menos X, la otra está en más X, esta se va con esta. Me va a quedar simplemente la carga en Y, que el H es, como vimos antes, suma el cuadrado de los catetos, cuadrado de la hipotenusa, P me queda esta cosa acá. ¿Sí? Y bueno, entonces el potencial va a ser mucho más fácil porque voy a tener un término menos, ¿sí? Va a ser simplemente B0 menos K por la raíz cúbica, cuadrada, perdón, de 3, la raíz de 3, lo que quiero decir, por D por Q por I. Cuidado que esto no es dq, sino que es D por Q, ¿sí? Sobre R cubo. Y bueno, cuando derive esto,
voy a tener de nuevo, nada, hacer la derivadita, que de nuevo no es tan simpática, pero no es tan terrible. Y bueno, la constante se me va, y acá simplemente lo que hice fue el de abajo, lo derivé, me queda el x cuadrado con el 3, me queda acá, el 3, son 3 medios, pero como hay un 2 acá, el 2 se me va con el otro 2, ble, ble, ble. Misma idea que antes, para x y para z, y el y me queda una cosa de nuevo más antipática, pero completamente posible, ¿sí? Y bueno, como esperaba, voy a tener, al igual que antes, dos términos distintos, ¿sí? O sea, un término que va a ser este de acá. Bueno, va a ser básicamente lo mismo que esto, pero en vez de decir z va a decir y, ¿sí? Porque acá tengo el 2, me va con el 2, entonces me queda 3 y cuadrado. Y acá tenía 3z por i. Y me va a quedar este término de acá, que este es el que va a ser diferente, el que se me agrega, digamos, respecto de lo que hice al principio. Y bueno, simplemente después cuando lo reescribimos usando que toda esta cosa de acá es R, bueno, este es R cubo, por ejemplo. Bueno, acá está tachadito para que sea un poco más lindo. Y cuando juntamos todo, nos queda esto de acá, ¿sí? Entonces, que teníamos algo muy parecido a lo que habíamos tenido en la configuración anterior, pero sin momento monopolar. Y bueno, y si tienen ganas de hacer el ejercicio y ver que va a dar lo mismo si yo pongo el origen de coordenadas en otro punto, háganlo. Van a ver, da lo mismo, ¿sí? Y bueno, algo que creo que no puse, sí, no lo puse, pero que la verdad que debería haberlo puesto, son grafiquitos de más o menos cómo se ve esto de muy lejos. Y bueno, medio que me lo van a tener que creer, pero bueno, a la larga, cuando yo estoy muy lejos, esta distribución de Q, Q y menos 2Q se ve como un dipolo, ¿sí? Creo que estoy dibujando todas las flechitas al revés. Bueno, sí, bueno, vamos a hacer al revés. Este va a ser más y esta va a ser menos. ¿Sí? Entonces, a la larga, lo que veo es esto mismo cuando estoy muy lejos. O sea, si estoy cerca, no, porque voy a ver justamente todas las carguitas. Bueno, estas dos que se repelen, y acá el campo que va de cada carguita Q a la carguita 2Q, ¿sí? Pero si me voy muy lejos, de nuevo, tengo algo que es igual o indistinguible de un dipolo, ¿sí? Y por eso es que simplemente tenemos un término dipolar. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. Esto sería Excelente. más o menos lo mismo que una molécula de agua, ¿no? Ponele, la verdad, no Por me el acuerdo. dipolo, digo, pero Sí, 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 sí. Debe ser, la verdad. La última vez que tuve química fue cuando 2012, así que, pero sí, debe ser. Mira, ahí Andrea dice que sí. Quimicant, efectivamente, eso soy yo. Eh, bueno, entonces, si hasta acá estamos, se termina la distribución de cargas sueltitas y pasamos a la distribución continua, que fea. Pero quiero asegurarme de que hasta acá estemos, que no haya dudas. Más claro que el agua es. Em, bueno, ok. Entonces, pasamos a la distribución continua de cargas, el ejercicio 15, que es esto, ¿sí? Son dos disquitos, uno cargado con carga sigma y el otro con menos sigma, ¿sí? Entonces están opuestos. Separas una distancia de D y tienen un radio R, ¿sí? Y me piden, bueno, que dibujemos cualitativamente las líneas de campo generadas por los dos discos separados, una distancia D con densidad de carga sigma y menos sigma. O sea, todo lo que acabo de decir. Bueno, entonces, ¿qué es más o menos lo que esperamos ver? ¿Qué esperamos ver muy lejos acá? ¿Qué se les ocurre? Si tenemos un sigma y una cosa igual menos sigma.
y me pongo muy lejos, o sea, me pongo en un L mucho mayor a D. Un dipolo, exactamente, ¿sí? O sea, estos dos disquitos pasarían a ser puntuales, ¿sí? Y bueno, como uno es positivo y otro es negativo, bueno, ver una cosa así, ¿sí? Bueno, entonces, sí, está bien. Acá están dibujados, ¿sí? Cómo sería el campo de cada disquito, ¿sí? El disco sigma, del disco sigma salen las líneas de campo, entonces las rositas van para arriba, al disco sigma entran las líneas de campo, y bueno, esto de acá es medio parecido al capacitor, no, todavía no vieron capacitores, pero bueno, la misma idea, ¿no? O sea, cuando tenés dos planos uno arriba del otro, tantas otras cosas. eh, una flecha que une un disco con el otro, ¿sí? Y bueno, y esto sería como muy cerca, pero si me alejo un poquitito, vemos que es como que se cierran, ¿sí? Hacen estos loops. Y efectivamente nos imaginamos que si yo me fuese suficientemente lejos, vería justamente esta parte de acá del centro, ya la pierdo, y vería simplemente las dos puntitas y vería como este campo así, ¿sí? Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y bueno, entonces a su vez podemos... Ah, porque acá lo que tiene interesante es, o sea, este ejercicio lo vamos a hacer un poco distinto, vamos a hacer una expansión de Taylor para llegar a la expansión multipolar en vez de calcular Q y, y, y P, ¿sí? Pero bueno, podríamos entonces esperar, primero y principal, sabemos que Q acá va a tener que ser 0, ¿sí? Porque si son dos sigmas iguales, bueno, opuestos, o sea, sigma y menos sigma, no va a haber, la carga total va a ser 0. Pero como están separaditos, voy a tener un dipolo. Entonces podemos esperar que esto tenga una forma parecida a la del dipolito, que es simplemente Q, la carga, por D, la distancia que separa al dipolo, en Z, porque bueno, decidí que Z era el que apuntaba hacia arriba, ¿sí? Estamos en el eje Z. ¿Ok? Bueno. Entonces, nos piden calcular el campo eléctrico sobre el eje Z, con lo cual lo primero que vamos a hacer es recordar que no sé, no sé si lo hicimos en clase, me parece que no, pero bueno, de última lo pueden haber hecho ustedes. El ejercicio 6 de la guía te pedía el campo eléctrico sobre el eje Z para un disco de radio R y carga sigma, perdón, o sea, densidad de carga sigma. Entonces esto yo ya lo tomo como sabido, pero no importa, si no lo hicimos en clase, háganlo, van a ver que les da esto. Creo que lo había hecho Andrea. Ah, lo hizo Andrea, por eso me parecía, pero de pronto se me confundió. Excelente. Entonces está hecho, listo. Es esta cosa de acá, ¿sí? Entonces el campo del disco es simplemente, em, bueno, 2 por pi por k, esta es la función signo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que es positiva cuando, o sea, tiene más si z es positivo y menos si z es negativo. O sea, porque signo es lo mismo que decir z sobre módulo de z, ¿sí? Bueno, signo de z, ¿no? Sería esta. Menos, bueno, z sobre z cuadrado más r cuadrado. Y bueno, y acá usamos superposición, que técnicamente la clase de superposición iba a venir antes de esto, pero no importa. Lo vieron en la teórica y superposición lo que dice, y de hecho creo que lo usó un poco hoy Juan. Superposición lo único que dice es si yo puedo sumar, o sea, el campo, o sea, el E de dos discos es igual al E de un disco más E del otro disco, ¿sí? Y bueno, entonces usamos superposición y llegamos al campo de los dos discos sobre el eje Z, ¿sí? Ahí está. Que bueno, a ver, para que lo tengo que copiar porque me quedé en la diapositiva anterior, el coso. Que entonces, recordemos, si uno va a ser un disco con sigma, ¿no? El disco con sigma
va a ser 2 por pi por k por z menos, no, bueno, por el signo de z, digamos. ¿Cómo hago para volver atrás? Si hago así, no borra. Excelente. Bueno, va a tener que tachar. No, ya sé. A ver. Ahí está. Listo. Entonces, esto por el signo de z, ¿no? O sea, digamos, si esto fuese para un disco, a un disco en z igual a 0, era esta cosa de acá, ¿no? Em, por el signo de z, por un sigma que me comí acá, menos 1 sobre, no, 1 no, z sobre r cuadrado más, bueno, z cuadrado, ¿sí? Ahora bien, si tengo el disco con carga sigma, pero en z igual a d sobre 2, que el de 2 sobre 2 es el que puse arriba, sí, está bien. Entonces lo único que tengo que hacer es moverme, ¿sí? Entonces donde dice z voy a poner z menos d sobre 2. Entonces voy a tener 2 por pi por k por sigma por el signo de z menos d sobre 2 menos z menos d sobre 2 por la raíz cuadrada de r cuadrado más z menos d sobre 2 al cuadrado, raíz cuadrada. Y bueno, y si estuviese menos d sobre 2, que va a ser el otro, de menos sigma en z menos d sobre 2, me va a dar lo mismo, pero con un menos, o sea, un menos acá adelante, porque va a ser menos sigma, y esto va a estar menos d sobre 2, me va a dar un más. 2 por pi por k por sigma, por el signo de z más d sobre 2, menos z más d sobre 2. Después le subo esto hecho lindo, pero me pareció que si no era demasiado infodump, así que más z más d sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, entonces hacer superposición es simplemente sumarlo y luego vamos a poner con otro color que va a ser este de acá. Entonces el campo va a ser simplemente, el campo total va a ser 2 por pi por k por sigma por el signo de z menos d sobre 2, o sea, simplemente hacer la suma, ¿no? Menos el signo de z más d sobre 2, menos z menos d sobre 2 sobre la raíz cuadrada de r más z menos d sobre 2, cuadrado, cuadrado, más z más d sobre 2 sobre la raíz cuadrada de r cuadrado más z más d sobre 2, cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí? Bueno, y en z. ¿Sí? En particular es porque nos lo pedían, pero además, bueno, acá me lo olvidé, pero digamos, esto siempre fue en z. Bueno, entonces, hasta acá tenemos el campo. No fue muy difícil. Lo único que hicimos fue recordar un ejercicio anterior y listo. Pero bueno, ahora lo que queremos hacer es, a partir de que tenemos el campo, es calcular el potencial para después expandir el potencial y bueno, llegar al momento, a la expansión multipolar del potencial. ¿Ok? Bueno, si a su vez, si graficamos la función esa que tenía ahí, vemos que justamente lo que vemos acá y acá es que hay un saltito. Estos saltitos son justamente debido a signo en z más menos d sobre 2. ¿Sí? Estoy calculando el campo sobre el eje z. ¿Sí? Acá. Entonces, sí,
por la función signo, justamente, z sobre módulo de z, o bueno, más d sobre 2 o menos d sobre 2, es lo que me va a dar estos saltitos feos acá, ¿sí? Y esto se engancha además con una pregunta que me habían hecho en la clase pasada, los que estaban presenciales, que me habían dicho en un momento, no me acuerdo muy bien cómo había sido, pero me dijo, pero ese potencial no es derivable en todos los puntos. No vas a tener un problema, y fue como, no, ¿por qué? Porque justamente el campo no tiene por qué ser continuo, ¿ven? Y acá, ¿qué es lo que pretende? O sea, no pretendemos, digamos. Cuando tenemos este campo eléctrico, sabemos que acá y acá en este punto, en estos dos puntos, el potencial va a tener un problema. El potencial, no me importa cómo va a ser, pero bueno, digamos, acá el potencial va probablemente a crecer, a hacer una cosa fea, ¿sí? O sea, va como a saltar. ¿Por qué? Porque si bien el potencial va a ser continuo, bueno, no va a ser derivable, ¿sí? Va a tener esas puntas que no nos gusta, no va a ser suave. Exactamente, es porque justo están las cargas ahí. Eso mismo. O sea, es en los discos, o sea, en D sobre 2 es donde está el disco. Y se acuerdan, si veíamos el plano infinito del ejercicio 8, calculamos el campo para z mayor a 0 y para el campo en z menor a 0. Y es, ¿cómo es? Sigma sobre 2 epsilon 0, y acá es menos sigma sobre 2 epsilon 0. Pero en realidad en ningún momento sé cómo es el campo en z0, ¿sí? Porque no depende de z. Entonces simplemente cuando z es positivo es uno, cuando z es negativo es el otro. Yo, si tuviese ganas, podría agarrar y decir, bueno, no importa, tipo, se me ocurre decir que en z igual a 0 vale algo, pero en realidad no lo sé. O sea, tengo que elegir que va a valer una de estas dos. Pero no hay manera de que, no hay ninguna continuidad entre estos dos valores, ¿sí? Entonces, justamente, donde tengo la carga va a tener la discontinuidad. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hallar el potencial a partir del campo. Lo único que tenemos que hacer es integrar, recordando, bueno, acá lo puse, no sé por qué lo puse de z, o sea, imagínense que esto es esto, ¿sí? Pero bueno, no importa, lo mismo si es x o z, pero que, digo, como el potencial lo vamos a hacer como buscando la primitiva, ¿sí? Bueno, lo único que hacemos es recordar que la primitiva del signo de z es el módulo de z, ¿sí? Con lo cual, bueno, decimos E es igual a justamente a menos el gradiente de B, pero va a ser simplemente menos dB a dz, ¿sí? Y bueno, entonces simplemente, de nuevo, a ver, podría integrar o puedo como buscar la primitiva. Yo lo que hice fue buscar la primitiva, si tienen ganas, integren. O sea, a la larga buscar la primitiva es integrar, ¿no? Pero entienden a lo que voy. Es como que el pensamiento es al revés. O sea, una cosa es integro y otra es qué función cuando la derivo me da eso. ¿Sí? Y bueno, entonces B es igual a menos 2 por pi por K por sigma, ¿sí? Saco toda la constante esta acá afuera, por, bueno, voy a tener módulo de z menos d sobre 2, ¿sí? Esto es un módulo, ahí está, menos z más d sobre 2, menos r cuadrado por z más z por d sobre 2 al cuadrado, menos lo mismo, no, más r cuadrado más z más d sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? De nuevo, no cambia casi nada. Y llegué a esta expresión que, bueno, qué sé yo, ¿es la expresión del potencial? Sí. ¿Es continuo? Sí. ¿Es derivable? No. ¿Sí? Y acá lo vamos a ver cuando lo graficamos. Ven, acá están estas puntitas, justamente, donde, bueno, esto está con números porque lo hice con Python, que no es que te grafica el coso, pero créanme que, digamos, estos son los valores de D, o sea, estos son D sobre 2 y acá está D sobre 2, que justamente donde están las carguitas. ¿Sí? Bueno,
Entonces, ahora que tenemos esto, y ya a su vez, o sea, por un lado calculamos esto, pero por otro lado dijimos, nos parece que esto se debería parecer un dipolo. ¿Cómo hacemos que las dos cosas se encuentren? Bueno, entonces vamos a expandir la función, ¿sí? Eh, justamente para saber qué pasa muy lejos de los discos. Vamos a desarrollar Taylor, ¿sí? Hacer un desarrollo de Taylor del potencial, y lo que queremos es llegar a algo justamente de esta forma, que es lo que habíamos visto antes, pero acá con Q igual a 0, ¿sí? Y bueno, los términos de orden superior no nos van a importar, nos vamos a quedar simplemente con algo así. Y también la vez pasada me preguntaron en el aula por qué no hacía, por qué cuando, ¿cómo había sido el ejercicio? Bueno, no me acuerdo. La cosa es que en el ejercicio decidí hacer un desarrollo de Taylor y quedarme a orden cero en vez que hacerlo Pital. Y era como, bueno, la realidad es que es lo mismo, ¿no? O sea, Taylor a orden cero es lo Pital. Bueno, pero acá en realidad es donde te das cuenta que necesitas sí o sí hacer el Taylor, que simplemente, bueno, más allá de que es distinto porque acá estoy expandiendo la misma función. Pero bueno, acá sí porque justamente voy a querer todos estos términos, no me voy a querer quedar a orden cero. Y vamos a tener, voy a borrar esto de acá. Papá, ahí está. Y entonces, esta es una cosa que, de nuevo, yo se las tiro. Recuérdenla, sépanla, no importa, pero bueno, es lo que vamos a usar. Vamos a usar esta expansión que es que si tenemos un polinomio así, 1 más a por x más b por x cuadrado elevado a una potencia p, cuando lo expandimos alrededor de x igual a 0, me da 1 más p, la potencia por a por x, más p sobre 2 por p menos 1 por a, que es el término lineal, al cuadrado, más 2 por b, el término cuadrado, por x cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es una expansión horrible, pero que es la que vamos a usar no una, sino dos veces. Así que, nada, ¿qué se le va a hacer? ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta a qué es lo que queremos llegar, ¿sí? Eh, si este ejercicio no se entiende, párenme, porque es medio enrevesado lo que estoy haciendo, ¿sí? Así que me avisan. Pero bueno, lo que vamos a hacer es el potencial B que teníamos, ¿sí? Que era una cosa así, o sea, que iba como un módulo más una raíz cuadrada, ¿sí? Más otro módulo más otra raíz cuadrada. Queremos que me quede una cosa así, ¿sí? Como 1 sobre módulo más 1 sobre otro módulo. Porque después esta cosa de acá, ¿sí? Que llamé 2, la voy a poder expandir para llegar a algo así. Y esto es a lo que yo quiero llegar, porque justamente, por lo que vimos, o sea, la manera que tengo de identificar el dipolo es si me queda, ¿cómo se dice? Si me queda en el denominador un z cuadrado, un r cuadrado, ¿sí? O sea, necesito que esté en el denominador, necesito tener un 1 sobre módulo de, bueno, en este caso es z porque estoy hablando, me interesa calcular todo esto sobre z. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, entonces, es simplemente reescribir esto, para lo cual vamos a tener B, que era, bueno, ¿se acuerdan? Esta cosa que dijimos que era menos 2 por pi por k por sigma por z menos d sobre 2 más z más d sobre 2 menos, no, esto con menos acá, menos raíz cuadrada de r cuadrado más z menos d sobre 2, este se va con un más, menos raíz cuadrada de r cuadrado más z más d sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Tenemos esto y, como dije, queremos que esto me quede parecido a 1 sobre z menos d sobre 2 más 1 sobre z más d sobre 2, ¿sí?
quiero esto. Entonces, bueno, vamos a ver qué cosas podemos sacar. Entonces, bueno, escribimos esto de la siguiente manera. Menos 2 por pi por k por sigma por z menos d sobre 2 por. Acá voy a tomar toda esta parte de acá, ¿sí? Es decir, por 1 menos raíz cuadrada de 1 más r por z menos d sobre 2 al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto, así. Menos, acá va a tener esto así, menos z más d sobre 2 módulo por 1 menos 1 más r cuadrado, no, r sobre z más d sobre 2, esto al cuadrado, así y así. ¿Ok? Entonces voy a cambiar de color para marcar bien qué parte es cada una. En color, ay, perdí el mouse. Ahí está. Entonces, esta parte de acá es este de acá. Y esta parte de acá es este de acá. Mientras que este de acá y este son este y este. ¿Sí? Lo único que hice hasta acá es reescribir. ¿Pero estamos? Es fácil perderse en esta cuenta. Sí, 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 profe. Excelente. Y bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es tomar una de estas partes, ¿sí? Y reescribirla de la siguiente manera. La reescribimos. A ver, para que voy a cambiar de color de nuevo. Elegir. Bueno, el amarillito se verá. No sé la manera de averiguarlo. Ay, perdí el mouse de nuevo. Acá. Entonces, vamos a reescribir esta parte de acá, ¿sí? Solamente esta raíz. ¿Qué es lo que vemos? Vamos a decir 1 más r sobre z menos d sobre 2 al cuadrado a la 1/2, ¿no? Porque es una raíz cuadrada. Bueno, pero esto es la expansión esa que les mostré al principio, que la llamé expansión 1, ¿sí? Y decimos, bueno, en realidad es la expansión 1, pero con a igual a 0, b es igual a 1, p es igual a 1/2, y x es igual a toda esta cosa de acá adentro, ¿no? R sobre z menos d sobre 2, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esta expansión y, a ver, la siguiente, uy, me quedó esta cosa acá. Suponía que lo iba a hacer en otro momento. Así que, no, y ahí está. Y entonces ahora sí, a ver, finalmente llegamos, o sea, justamente escribiendo esta expansión, vamos a tener acá que 1 más r sobre z menos d sobre 2 al cuadrado a la 1/2 es igual, o bueno, es a primeros órdenes, es expandible como 1 más 1/2, ¿sí? Por 2 por 1 por x, que va a ser r sobre z menos d sobre 2, esto al cuadrado, ¿sí? Y bueno, esto se me va con esto, lee.
Entonces, la ecuación que tenía antes me va a quedar, el potencial me va a quedar algo de la siguiente manera, ¿sí? Reemplazando donde análogamente lo mismo para la parte que tenía con un más, ¿sí? Menos, pero acá va a tener más. Entonces me va a quedar el potencial 2 por pi por k por sigma por z menos d sobre 2 por, bueno, sobre z menos d sobre 2 al cuadrado por r cuadrado, ¿sí? Que es esta cosa de acá. Y esto era un módulo. Y bueno, porque este 1 se me fue con el 1 que tenía acá, ¿sí? O sea, este 1 de acá, ¿sí? Me tacha este cuando resto. Entonces todo esto a su vez estaba restando, ¿sí? Entonces me quería un menos adelante de todo. Y bueno, y el otro término, entonces acá tiene un z más, es análogo, ¿sí? Z más d sobre 2 por z más d sobre 2 al cuadrado por r cuadrado. ¿Ok? Y bueno, nada, de nuevo, reescribiendo esto, llegamos Profe, a, sí, ¿no te faltaría un menos afuera de todo el corchete? Creo. em, puede ser, a ver, Porque si este término que viene con menos que te anula el uno, sí, adentro del corchete también debería tener un menos, claro, creo. a ver, no, pero se me va con este menos de acá, Ah, ok, listo. ¿sí? Está bien. No, pero está bien, Sí, está bien. perdón. No, 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 está perfecto. Em, entonces me queda esto así. Bueno, y entonces ahora reescribo esto de una manera un poquitito más simpática, 2 por pi por k por sigma. Bueno, el r cuadrado sale para afuera, también para que sea más cómodo, y me queda simplemente un 1 sobre z menos d sobre 2 menos 1 sobre z más d sobre 2, ¿sí? ¿Qué era lo que queríamos llegar? Porque les dije que esto lo podía reescribir luego de una manera en la cual me quedase, en la cual después la podía reescribir. O sea, esta era la que habíamos llamado 2 antes, ¿sí? ¿Es esta mismo? Pero bueno, justamente acá era aproximado. Bueno, tengo todas las constantes, pero me quedó esto de acá. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es, o sea, es expandir justamente este término 2. Y entonces, de nuevo, vamos a usar lo mismo. O sea, tenemos 1 sobre z menos d sobre 2, módulo. Esto, bueno, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. 1 sobre z por 1 sobre 1 menos d sobre 2 por z. ¿Sí? Esto es igual a 1 sobre z, módulo, ¿no? Todo esto es módulo, por... Y esto, bueno, y si esto es un módulo, significa que es una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, 1 menos 2 sobre d sobre 2z al cuadrado, raíz cuadrada, 1. Y esto entonces lo escribimos de la siguiente manera, z por, ¿qué es esto? Y bueno, esto es un 1 menos d sobre 2z al cuadrado. No, así no, mentira. Ahora, vamos a hacerlo en el siguiente renglón y listo. Y esto me va a dar 1 sobre z por este cuadrado lo expandimos, ¿sí? Entonces tenemos 1 al cuadrado más d sobre 2z al cuadrado menos 2 por a por b, o sea, menos d por z, ¿sí? Y todo esto está a la menos un medio. Entonces ahora nuevamente
podemos usar 1. Bueno, me quedó abajo de la cuentita, pero sí, usamos de nuevo la expansión esta. Pero esta vez tenemos que P Profe, es ¿no igual a... sería D sobre Sí, Z? eh, sí, ¿no? Sí, tenías razón. Em, Acá tenemos que P va a ser un medio, A es igual a, bueno, toda esa cosa de ahí es -1, o sea, B va a ser igual a 1/4 y X es igual a, ¿quién? Y bueno, a D sobre Z, ¿sí? Entonces, bueno, usamos la misma ecuación, la misma expansión, y esto entonces lo escribimos como lo siguiente, me queda 1 sobre módulo de Z por 1 más un medio de D sobre Z más un medio de menos 3 medios, menos 3 medios más un medio de D sobre Z al cuadrado. Esto así es igual a 1 sobre Z D por 1 más D sobre 2Z menos L cuadrado sobre 2Z cuadrado. ¿Sí? Cosa fea, aburrida. Y entonces, finalmente, lo que podemos decir es que, bueno, todo esto de acá, ¿sí? Vamos a cambiar de color de nuevo. Color, acá. ¿Dónde quedó el mouse? Acá. Así que esto de acá es lo mismo que esto de acá, ¿sí? Que acá sí, ya se parece más a justamente lo que pedimos, que era, bueno, yo quería que mi potencial tenga la forma de 1 sobre Z, ¿sí? Más cosas. Y bueno, acá lo voy a poder conseguir. Entonces, el potencial, uy, ¿por qué me quedé eso ahí? Bueno, si simplemente lo reescribo, ¿sí? Simplemente usando lo de antes, bueno, vamos a hacer así. Escribiendo el potencial, a ver, expandiéndolo. Bueno, yo quería una diapositiva en blanco, pero no tengo. A ver, sí, lo vamos a hacer acá y después que de última lo borro. Me va a quedar justamente B igual, o bueno, expandido igual a 2 por pi por k por sigma por r cuadrado, ¿sí? Que era toda la constante, por 1 sobre z, por todas las cosas que tenía adelante, ¿no? Que eran, tenía el 1 sobre, o sea, ¿se acuerdan que tenía uno que era 1 sobre z? Vamos a hacer así. 1 sobre z menos d sobre 2 menos 1 sobre z más d sobre 2. Si expandí los dos, ¿sí? Esto, o sea, esto me va a dar 2 por pi por k por sigma por r, por, bueno, los términos que se me restan, o sea, hay términos que se me van a ir, entonces simplemente me va a quedar 1 sobre z por d sobre z, ¿sí? Porque justamente todos los otros términos, los términos de cosa, de los L cuadrados y etcétera, los D cuadrados, perdón, los que eran D sobre Z cuadrado, en uno lo voy a tener sumando, en el otro lo voy a tener restando y se me van a cancelar. ¿Sí? Y bueno, entonces esto lo reescribo diciendo, bueno, yo en realidad quiero tener que esto vaya como 1 sobre módulo de Z cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo único que hago es decir, B va a ser igual a 2 por pi por k por sigma por r cuadrado, de r va al cuadrado también, por d sobre. Y acá lo que hacemos es escribir el signo de z sobre el módulo de z, para que me quede módulo de z al cuadrado, ¿sí? Y bueno, esto justamente, cuando lo vemos, decimos,
si justamente P la habíamos descrito como que era D, la distancia, por Q por Z, ¿sí? Nos damos cuenta que obtenemos de nuevo el potencial del dipolo. O sea, a ver. Esto lo ven porque, o sea, esto de acá, si Q es pi por sigma por R cuadrado. El R cuadrado está acá, el sigma está acá, el pi está acá. Entonces lo único que tenemos acá es justamente P por Z, que es justamente el eje donde estoy. Y entonces toda la expansión que hice, lo que recuperé es lo que podría haber puesto simplemente sin hacer ninguna cuenta y diciendo, bueno, y yo sé que esto es un disquito positivo y esto es un disquito negativo, y bueno, entonces muy lejos va a tener que ser un dipolo. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo sinceramente me perdí en las cuentas. Ok. ¿En qué parte de la cuenta? Antes de esta diapositiva, venía bien, te venía siguiendo y cuando tiraste dos aproximados antes, ya ahí me perdí. Está bien, está bien. A ver, mira, por ejemplo, ¿en esta es en la que te perdiste o en la anterior? No, no, hasta acá venía bien. ¿Hasta acá venías bien? Bueno, Sí. entonces, si hasta acá venías bien, justamente lo que tenemos es que me queda toda la parte de 1 menos 1 sobre z menos d sobre 2, ¿sí? Todo esto lo puedo escribir como 1 sobre z más esta cosa de acá, ¿no? Y a su vez, como de antes habíamos dicho que el potencial se escribía de esta manera, lo que voy a hacer es reemplazar, donde diga esto, voy a reemplazar por todo esto de acá, ¿sí? Entonces voy a tener 1 sobre z, ¿cómo era? Por 1 más, qué memoria mosquito, d sobre 2z menos d cuadrado, esto es un d sobre 2z. No, está bien, sobre 2z al cuadrado. ¿Sí? Menos, y acá lo mismo, ¿sí? 1 sobre z por 1, pero acá la diferencia está en que justamente este de acá, o sea, no, mentira, no, este está bien, este va con un más y este de acá viene con un menos, d sobre 2z menos d cuadrado sobre 2z cuadrado, ¿sí? Entonces cuando reste, hay un montón que se me van a restar, o sea, este se me va con este se me va con este, y me queda 1 sobre z por d sobre 2z, ¿sí? Entonces bueno, tengo esta cosa de acá, y esto lo reemplazo en b, ¿sí? Entonces me queda simplemente acá, Profe, una ¿sí? consulta. Ahí no te tendría que quedar sin el 2 abajo, porque sumaste un medio más un medio, ¿no? Puede ser, puede ser. ¿Dónde nos me tiene que quedar el 2? En la diapositiva anterior. ¿En esta? Sí, ahí fíjate que Sí, estás ¿no? sumando un medio más un medio. Sí, tenés razón. Vamos a tachar el 2. Entonces me queda 1 sobre z por d sobre z. ¿Sí? Bueno, Ok, sí, sí, sí. entonces simplemente reemplazando esto acá, vamos a tener 2 por pi por k, me comí acá, por r cuadrado, sigma, y entonces ponemos toda esa cosa de ahí, que ya me olvidé cómo era 1 sobre z por d sobre z. No había ningún cuadrado, ¿no? No, era así. Entonces, este es el potencial, ¿sí? Y justamente lo reescribo de esta manera de acá, con la función signo. Únicamente, lo de la función signo es medio una boludez, pero es simplemente para que me quede un z cuadrado abajo. Y decir, ok, sí, este es efectivamente el término cuadrático. Porque acá lo que pasa es que no sabes bien cuál es o sea, acá te queda un z que no está en módulo dividiendo, y eso medio que te hincha las bolas. Em, sí, entonces decís, no, bueno, lo reescribo, multiplico y divido por z, signo de z.
¿Sí? Y bueno, Ok, sí. ¿sí? Esto igual Excelente. lo hacemos porque el potencial era como que ya lo teníamos, pero vos lo estás reescribiendo de una forma para ver cuál era el momento monopolar y el dipolar, ¿no? Exactamente, sí. O sea, este ejercicio lo estoy haciendo de una manera justamente medio convolucionada eh, para ver que todo lo que hice, toda esta expansión, o sea, que justamente que expandir no es simplemente, a ver, que sí, yo podría haber directamente dicho B0 más P por R sobre R cubo, ¿sí? Podría haber hecho esto porque sabía que Q era cero, ¿no? Entonces Q es igual a 0. Podría haber hecho esto y justamente habría llegado a esto mismo. Pero esto es como decir, bueno, miren, también puedo, teniendo el potencial, expandirlo, hacer toda una cuenta horrible y llegar a esto mismo, ¿sí? Pero para que no sea simplemente chantar la ecuación de siempre, eh, son esos ejercicios que, bueno, lo que dije al principio, esta clase se llama sentate y hacer la cuenta. Eh, es eso. No es... ¿Sí? Gaby, ¿te puedo hacer otra pregunta Sí, más conceptual? Porque entendí todo el procedimiento y las cuentas que hiciste, o más o menos, pero no entiendo sí. para qué hacemos esto. Si ya teníamos el potencial, ¿para qué lo querés expandir? Ah, es lo que acabo de decir, justamente. Eh, a ver, hay un montón de cosas que me parece que justamente está bueno hacer la cuenta para convencerte de que es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, en realidad justamente vemos que podría haber puesto directamente esta ecuación, que Sí, funcionaba. eso lo entendí, pero lo que ¿Sí? digo es que ¿para qué nos sirve saber esa información en la práctica? Ponele. Eh, Y porque necesitas poder hacer, o sea, justo este caso es un caso feo, y entonces por eso además aprovecho y digo, bueno, lo hacemos acá toda la expansión de Taylor asquerosa esa que había que hacerla 2 veces. Pero digamos, es importante que puedan hacer un Taylor porque si de pronto hay una cosa que es como, bueno, tenés este potencial, bueno, y míralo muy lejos, a veces acá era muy claro cuál era P, ¿sí? Pero a veces de pronto puede ser que hacer P no sea tan fácil, o sea, no te quedase un dipolo exactamente, quizás integrarlo, te queda una integral fea que no sabes resolver, ¿sí? Y entonces poder expandir, decir, bueno, pará, yo saco el B exacto y hago una expansión, bueno, listo, ya lo conseguí, ¿sí? De nuevo, en este caso, la expansión resultó ser mucho más difícil que simplemente decir, che, esto es un dipolo, fin, ¿sí? sí, ok. Pasa Si que querés pensarlo como algo pedagógico, no como algo... es que me choca que tener la expansión de la función sea más útil que tener la función en sí, por eso. No, bueno, a ver, digamos, esto de acá, esto es la expansión de la función. Lo que pasa es que escrito de una manera simpática. Lo que pasa, que es lo que te digo, que no siempre calcular P es fácil. Si yo tengo una distribución muy fea, pero que de pronto el potencial exacto, el potencial que calculé, no importa, poner que con Gauss calculé un potencial y me dio un potencial más o menos lindo, que era fácil de expandir, ¿sí? Pero el P no era fácil de calcular por el motivo que sea, porque de pronto ρ es una función fea. Te digo que ρ es, no sé, es el seno hiperbólico de z al cuadrado. Entonces decís, integrar eso no lo puedo integrar. Pero de pronto, hacer un Taylor, el potencial te dio algo simpático, haces un Taylor y llegaste a lo mismo, ¿sí? O sea, eso es si te resulta más fácil integrar o derivar, porque no siempre integrar se puede. En este ejercicio, sí, habría sido mucho más fácil directamente ir al potencial, pero directamente digo ir a esta expresión, pero no lo hice, de nuevo, por un motivo pedagógico, si se quiere. ¿Está bien? Sí, ok, muchas gracias. Bueno, el resto. Bien, ahí Sí, se sí, entendió yo un poco más la también. idea de por qué hicimos todo esto. Está bien, está bien. Sí, bueno, ¿más dudas? Porque esto terminó acá. Son las 2 menos 10 igual, entiendo que deben estar cansados y además era feo el ejercicio, pero bueno.
No, igual está re bien, Gaby, que lo hayas hecho. Este ejercicio es el que siempre preguntan. Está muy bien. Ujú. Y sí, falta ver el 13 todavía. El 13 es superposición, o sea, ya lo usamos acá, Juan también lo usó, pero bueno, con Andrea lo van a ver bien, bien, bien. Em, Sí. Bueno, dejo de grabar.